La historia de esta noche trata sobre una secta que no venera a ningún dios, solo a una casa a la que nadie puede entrar. Dentro de esa casa, los niños se quedan ciegos, sordos y desaparecen para siempre, todo con tal de mantenerla limpia. Una niña rompió la regla y se asomó por la ventana. Lo que vio la hizo sonreír mientras le cortaban la lengua. Porque algunas casas no necesitan dioses, solo creyentes. Bienvenido a Noche de Horror, donde cada sombra esconde un secreto y cada susurro puede ser el inicio de tu peor pesadilla. Crecí en una secta que no adoraba a ningún dios, solo a una casa en cuyo interior nadie tenía permitido mirar. Él nunca nos dijo quién la construyó. La casa se alzaba en una pequeña colina rodeada de árboles. Sus paredes eran de troncos aserrados y su techo estaba cubierto de tejas de corteza. Tenía un porche cubierto con pilares de ramas pulidas. Había ventanas de vidrio soplado que eran tan claras como un estanque en invierno. Era de materiales pobres y, sin embargo, nadie podía negar que estaba hecha con esmero. Cada tablón lijado hasta quedar liso y ni un clavo fuera de lugar. No había ningún sendero hacia la casa. No había ninguna letrina que pudiera servirle. Nadie sabía cómo era por dentro. Nadie vivía allí y, sin embargo, cada semana la limpiábamos. Cuando oyes la palabra secta, piensas en el día del juicio final. No estábamos obsesionados con cosas tan triviales como el fin del mundo. Nunca hablábamos de fuego, azufre o de cuándo Dios iba a quemar a los pecadores hasta los huesos, salvándonos a nosotros y solo a nosotros para su banda de adoradores inmortales. De lo único que hablábamos era de la casa y de cómo mantenerla limpia. Nuestro líder, Mike, no estaba loco. Todos los seguidores de sectas dicen eso de sus líderes, justo hasta que el veneno pasa entre sus labios. Pero no creo que Mike estuviera realmente loco. Hizo cosas horribles. He tenido tiempo de asimilarlo, de darme cuenta de la profundidad de su depravación. Pero para nosotros era de voz suave, amable y generoso con su tiempo. No pedía dinero. Rechazaba los cuerpos de los miembros de la secta que se le ofrecían con lujuria. Seguía casado con la esposa que había conocido 40 años atrás, décadas antes de encontrar la casa y crear su secta. Ella hacía galletas los miércoles que compartía con los niños. No, lo único loco de Mike era lo mucho que le importaba esa casa. En sus historias, se nos contaba que la encontró mientras viajaba como mochilero por las montañas. Mike decía que algo lo atrajo hacia ella, algo en lo más profundo de su ser. Entró y vio muchas cosas maravillosas. Nunca nos dijo qué, pero no tenía por qué hacerlo. Cada vez que hablaba de la casa o de entrar, su rostro adquiría un brillo, una iluminación. Mi yo más joven nunca pensó en buscar una explicación al fenómeno o cuestionarlo. Yo creía con una fe sencilla. Tal era el poder de la casa que cuando Mike hablaba de ella, brillaba. No mucho después de entrar, Mike fundó la comunidad de preservación y con eso nació nuestra secta. La policía, en sus archivos, determinó que nuestro grupo era una secta sexual. Creo que eso es demasiado simplista. Sí, todo el que podía estaba o haciendo o teniendo bebés. Esto no era por razones fetichistas, era puramente económico. Más niños significaban más manos para limpiar y preservar la casa.
pudo haber sido salvaje y orgiástico cuando Mike trajo al primer grupo al asentamiento en 1974. Pero para cuando yo nací, el sexo ya no era un asunto apasionado del corazón, era una ciencia. Las parejas se elegían al comienzo de sus años fértiles, alrededor de los 15, y eran seleccionadas para minimizar el coeficiente de endogamia de la comunidad. Se esperaba que cada pareja produjera un mínimo de un hijo al año. Los niños resultantes se dividían en 3 grupos: los limpiadores, los jardineros y los ofrecidos. 10 días después de que nacía un niño, Mike se lo quitaba a sus padres. Él, su esposa y un asistente iban a una parte especial del bosque. Mike meditaba, tratando de discernir a qué grupo pertenecería mejor el niño. A veces tomaba minutos, otras veces tomaba horas. Una vez le tomó un día entero decidir. Yo me ofrecía a menudo como voluntaria para servir como el asistente que los acompañaba. Observaba a Mike tomar su decisión. Me gustaba preguntarme qué estaría pensando, tratando de predecir qué grupo elegiría. Todos los bebés me parecían iguales, pequeños y suaves. Nunca logré adivinar correctamente, aunque lo intenté durante años. Una vez que había decidido, comenzaba la clasificación. Si el niño iba a ser un limpiador, el asistente le proporcionaba a Mike un cuentagotas lleno de lejía. Su esposa mantenía abiertos los ojos del bebé. Mike entonces ponía 3 gotas en cada orbe. El proceso se repetía hasta que el niño quedaba completamente ciego. Había una tasa de supervivencia del 98%. Una vez que estaban ciegos, se les proclamaba limpiadores. Si el bebé iba a ser un jardinero, a Mike se le daba una aguja hipodérmica larga. Su esposa aseguraba la cabeza del niño y Mike perforaba cada uno de los tímpanos del bebé. De nuevo, el proceso se repetía hasta que el niño quedaba completamente sordo. Este proceso era notablemente menos traumático y el niño generalmente dejaba de llorar. Una vez que le daban unos sorbos de leche con morfina. Si un niño era seleccionado para ser un ofrecido, se lo llevaban y se lo daban a las madres lactantes. Su ritual de selección vendría en una fecha posterior, mientras que los limpiadores y jardineros eran devueltos a sus padres. Aquellos que daban a luz a un ofrecido nunca volverían a interactuar con su hijo. Cuando un ofrecido era clasificado, pasábamos una noche de luto por los padres, por el niño, por la comunidad. A veces, los niños nacían naturalmente ciegos o sordos. Mike llamaba a esto una gran misericordia. Estos bebés eran vistos como especiales y se les daba el apodo de autoseleccionados. Yo fui una autoseleccionada. Nací sorda y fui clasificada en los jardineros solo 8 días después de mi nacimiento. Mis padres eran jardineros. Estaban agradecidos de tener una hija nacida en su propio grupo clasificado. Los jardineros y los limpiadores tenían pocas razones para hablar entre sí. Los limpiadores se comunicaban vocalmente, mientras que los jardineros solo usaban ASL, lengua de señas americana. Para unos padres jardineros, tener un hijo limpiador era similar a ver al niño morir. No sucedía frecuentemente, pero no era imposible. Más allá de las necesidades de la infancia, cada grupo confiaba en los padres de los otros para cuidar a los niños que ellos mismos no podían atender. Tal cosa era el único vínculo entre nuestros 2 grupos. Todas mis amigas eran jardineras.
Nos enseñaron señas con las manos desde el principio para que pudiéramos hablarnos. En la escuela nos educaban en asuntos botánicos y nos enseñaban a cuidar el césped, desmalezar un lecho de plantas y mezclar la cantidad correcta de fertilizante y tierra. Nunca supimos qué les enseñaban a los limpiadores, ya que no usaban ayudas visuales. Los veíamos reunidos y acurrucados en su espacio de clase, cerca del nuestro en el campamento. Veía sus labios moverse y me preguntaba, ¿qué estarían diciendo? Una vez que cumplíamos 10 años, se nos consideraba lo suficientemente mayores para entrar en la rotación. Cada semana, Mike sacaba 20 nombres de 2 grandes cuencos de madera, uno para los jardineros, uno para los limpiadores. Aquellos cuyos nombres eran sacados, eran lavados al atardecer, luego ungidos con sangre extraída fresca del brazo de Mike. Luego ascendían la colina hacia la casa y comenzaban el ritual de cuidado. Los limpiadores entraban a la casa uno por uno, con los útiles de limpieza en una mano, mientras palpaban en la oscuridad con la otra. Los jardineros observaban desde lejos hasta que la puerta se cerraba. Entonces, una vez que estaba completamente oscuro, encendíamos nuestras linternas frontales de acampada y nos dirigíamos al césped. Comenzábamos a realizar las muchas tareas que Mike nos exigía. Los mayores asumían la responsabilidad con seriedad, pero no nosotros. Los más jóvenes no sentíamos peligro de la casa. A pesar de las repetidas advertencias, no solo ignorábamos las reglas, las ostentábamos. Una regla que se nos repetía a menudo a los jardineros en entrenamiento era nunca mirar dentro de las ventanas de la casa. Cada vez que preguntábamos por qué, la mayoría simplemente repetía la regla con más fuerza. Otros intentaban explicar, pero sus explicaciones eran confusas y hacían poco por sofocar la curiosidad de un niño. Así que, naturalmente, hicimos un juego de todo ello. A menudo especulábamos sobre qué podría haber en la casa. Muchas de nosotras habíamos crecido en tiendas de campaña y solo podíamos imaginar cómo eran esas cosas llamadas habitaciones. Los adultos no discutían el interior de la casa con nosotras, así que imaginábamos que era una continuación del bosque donde vivíamos, con plantas creciendo en el suelo y arroyos corriendo a lo largo de ella. Una niña, Patty, afirmó haberse colado dentro una noche. Afirmó que vio grandes árboles y que todo era más grande por dentro que por fuera. Durante semanas nos mantuvo cautivadas con sus historias, haciéndonos rogar por más. Yo, junto con mis amigas, amaba los cuentos y los creía por completo. En realidad, creía parece una palabra demasiado débil. Yo había esperado más allá de toda esperanza que fueran ciertos, pero eran mentiras. Yo tenía 14 años la noche en que Mia y yo fuimos seleccionadas para el turno de jardinería. Recuerdo esa noche con absoluta claridad. Lo haré por el resto de mi vida natural. Mia era mi amiga. Nacimos en la misma semana. Ese día llegó el atardecer y nos lavaron. Mia me salpicó con agua y yo le hice lo mismo. Nos reímos tontamente mientras nos reprendían y ocultamos nuestras sonrisas mientras éramos ungidas con sangre. Subimos la colina, haciéndonos señas con nuestras bromas secretas y sin pensar mucho en el trabajo que había que hacer. Una vez que los limpiadores hubieron entrado a la casa, encendimos nuestras linternas, todavía bromeando entre nosotras en la oscuridad,
mientras arrancábamos malas hierbas y cortábamos el césped. Alrededor de la medianoche, la luna desapareció detrás de una pequeña capa de nubes. La pequeña cantidad de iluminación plateada que había proporcionado se desvaneció. Los haces de nuestras linternas frontales cortaban conos en la oscuridad. Y aún así no teníamos miedo. Estábamos debajo de una ventana, plantando nuevas flores silvestres en el lecho de abajo. Estaba en medio de hacerle señas a Mia sobre cómo Danny, otro jardinero, había intentado besarme después de nuestra clase el otro día, cuando una pequeña astilla de luz dorada rasgó el aire, cegándonos. Mia y yo levantamos la vista y vimos que las cortinas de la ventana se habían apartado una fracción de pulgada. Habíamos oído que pasaban cosas así, pero nunca lo habíamos experimentado nosotras mismas. Nunca supimos que había luces dentro de la casa. Yo estaba sin aliento por el asombro. Nos quedamos de pie y miramos la rebanada brillante durante varios segundos, simplemente disfrutando del resplandor. Fue idea mía echar un vistazo dentro. Le dije a Mia que podríamos ver si lo que decía Patsy era verdad. Mia no creía en las historias de Patsy, y eso fue suficiente para atraerla a mi lado. Podía notar que estaba nerviosa. A Mia le gustaba bromear, pero se asustaba fácilmente con las cosas nuevas. Tuvimos una discusión sobre quién debería ser la que mirara. Yo lo había sugerido, pero había una excitación nerviosa que me impedía presionar mi ojo contra el cristal. Estábamos rompiendo una regla. Después de todo, jugamos a piedra, papel o tijera para ver quién miraría. Eso nos pareció justo. Yo gané. Mia perdió. Mia me miró, y por un momento pensé que no lo haría, pero endureció el rostro y se agarró al borde de la ventana con los dedos. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y casi le digo que se detuviera. Ojalá lo hubiera hecho. Mia comprobó que nadie estuviera mirando. Luego puso su cara directamente en el fino haz de luz. Se asomó a la casa. Durante 10 minutos no dijo nada. Después del primer minuto, le hice una pregunta. Me ignoró. Intenté llamar su atención, y aún así mantuvo su ojo fijo en la ventana. Empecé a entrar en pánico. Nunca se había comportado así antes. La agarré por los brazos y la sacudí. Sus músculos eran como el hierro, y estaba congelada en su sitio, mirando fijamente. Algo había salido mal. Algo le estaba pasando. Intenté alejarla de la ventana, pero ella simplemente se agarró con más fuerza al alféizar. Tiré y tiré, y la luz se cortó. Alguien en el interior había cerrado la cortina. Mia colapsó y cayó hacia atrás, encima de mí, y la quité de encima para ver si estaba bien. Estaba mirando a lo lejos, con la boca abierta y las pupilas dilatadas. Tragó saliva varias veces, luego parpadeó, sacudió la cabeza y se incorporó. Le pregunté qué había visto, qué había en la casa. Nunca me respondió. Se levantó, se dio la vuelta y bajó la colina. Al día siguiente, Mia no estaba en nuestra clase habitual. Le pregunté a mi maestra dónde había ido. No querían decírmelo, pero seguí preguntando hasta que se vieron obligados a responder. Se me informó que Mia se había ofrecido voluntaria para convertirse en una ofrecida. Iba a ser entregada la semana siguiente. Aunque de niñas no teníamos miedo de la casa, sí temíamos a los ofrecidos. No lo discutíamos entre nosotras,
pero los adultos a menudo hablaban de ellos en voz baja, preguntándose quién sería el siguiente para el ritual de entrega. El proceso del ritual era relativamente simple. Una vez al mes, después de la limpieza y la desmalezada, los jardineros y los limpiadores ascendían a la colina. Se reunían en 2 grandes grupos, formando un camino hasta el umbral de la casa. De vuelta en el campamento, Mike iba a donde los ofrecidos. Pedía voluntarios. Si no había ninguno, él personalmente seleccionaba a alguien de entre sus filas para ser entregado. Antes de hablar de lo que sucede a continuación, hay algo que deben entender. Para nosotros, los ofrecidos no eran seres humanos. Eran Homo sapiens solo en especie. Si bien su código genético podría haber sido el mismo que el mío, no poseían otras cualidades que sugirieran vida consciente. Desde una edad temprana, se les mantenía alejados de todas las formas de conocimiento. No se les enseñaba a hablar, no se les enseñaba a leer y no se les enseñaba a escribir. Se les alimentaba con el doble de comidas que al resto de nosotros, porciones dobles. Los voluntarios atendían a todas sus necesidades, manteniéndolos dóciles y receptivos a las órdenes. Se comportaban como animales, tal como Mike los había diseñado. La mayoría no vivía más allá de los 15, corderos de sacrificio. Después de seleccionar a un ofrecido para el ritual de entrega, Mike lo llevaba al lugar de la clasificación. Era apropiado que el ritual de entrega comenzara en el mismo lugar donde fueron elegidos todos esos años atrás. Mike tomaba cloroformo que había comprado en uno de sus muchos viajes al pueblo. Obligaba al ofrecido a tomar varias respiraciones profundas. Sus ojos se volvían vidriosos y sus mentes se movían a algún lugar más allá del reino de la mortalidad y hacia el vacío de la inconsciencia. Luego, con un cuchillo, les cortaba la lengua. La herida se cauterizaba con un hierro de marcar reutilizado. Los labios se cosían juntos y se cubrían con una combinación de papel maché y cera. Una vez que el ofrecido despertaba, sentía un gran dolor. Les dábamos inyecciones de morfina para ayudarles a relajarse. Volvían a sus formas dóciles, casi como si nada hubiera pasado. Once they were prepared, Mike would personally lead them up the hill through the groups of gardeners and cleaners. They would go slowly, like the guest of honor at a funeral procession. After ascending the hill, they would stop at the porch. Mike would then lead the offered onto the porch and to the front door. More morphine would be administered if they tried to struggle. Mike entonces abría la puerta y guiaba al ofrecido adentro. Lo soltaba, salía y cerraba la puerta desde el exterior. Luego esperábamos. Mike afirmaba que esto era para ver si reaparecían, pero nunca lo hacían. Ver al ofrecido entrar en la casa era la última vez que lo veríamos en esta vida mortal. Durante una hora montábamos guardia fuera de una casa silenciosa. Luego, uno por uno, nos íbamos. Pasaba un mes y luego el ritual de entrega tenía lugar de nuevo. Mes tras mes, año tras año, Mike permitía que cualquier miembro de su comunidad se convirtiera en un ofrecido, si así lo deseaba. Se veía como una forma de autoselección. Era raro, pero sucedía. Mia tomó esta opción. La semana entera antes de que fuera a ser entregada, no pude armarme de valor para verla. Sentía demasiada culpa, pero sabía que tenía que visitarla una última vez.
antes de que entrara en la casa, antes de que desapareciera para siempre. Así que, cuando llegó el momento del ritual de entrega, y Mike me pidió que fuera su asistente, acepté a regañadientes. Solo había visto el proceso una vez antes. El ofrecido había sido un chico más grande. Después de la cirugía, se había despertado con rabia y dolor, tanto que había arrancado un árbol. Tenía miedo de que esta fuera una experiencia similar. La noche del ritual, Mike y yo fuimos a buscar a Mia. Cuando llegamos a la parte de los ofrecidos del campamento, ella estaba sentada sola. Los otros ofrecidos le daban un amplio espacio. Parecían tenerle miedo. El rostro de Mia brillaba con una luz extraña, la misma luz que tenía el rostro de Mike cuando hablaba de ir al interior de la casa. Era casi como si todavía estuviera mirando por esa ventana, absorbiendo lo que fuera que había ahí para ver. Mia se puso de pie de un salto cuando vio a Mike. Sonrió y se acercó. Por primera vez en mi vida, vi a Mike parecer inquieto, pero él tomó su mano y la llevó al lugar de preparación. En el camino, intenté llamar la atención de Mia. Ni siquiera me miraba. Cualquier pensamiento esperanzador que tuviera de ayudarla a escapar se desvaneció. Mike ni siquiera tuvo que arrastrarla, como algunos de los ofrecidos. Ella fue saltando a la mesa de cirugía y se acostó con una sonrisa. Mia inhaló profundamente el cloroformo y se durmió. Seguía sonriendo, incluso cuando abrimos sus dientes a la fuerza y sacamos su lengua. Marcamos la herida y salió vapor mientras la sangre se vaporizaba. Cosimos sus labios con una aguja caliente y cubrimos su boca con papel maché y cera. Fui a lavarme las manos, ya que pensé que ese sería el final. Pero Mike centró su atención en las manos de ella. Le hice señas, preguntándole qué estaba haciendo. Explicó que no se le podía permitir hablar. Mia podía hablar con sus manos tan bien como con su lengua. Mi cuerpo entero se quedó frío mientras entendía lo que estaba diciendo. Tragué las lágrimas y me puse a trabajar. Quitarle las manos a Mia llevó más tiempo de lo anticipado. Cortamos la carne, rompimos el hueso y cauterizamos las venas y arterias. Cosimos un colgajo de piel sobrante sobre la herida. Envolvimos gasa blanca sobre cada muñón, que rápidamente se tiñó de rojo con la sangre. Había perdido mucha y me preocupaba que nunca despertara. Pero Mike me aseguró que lo haría. Siempre lo hacen. Mientras esperábamos a que despertara, Mike y yo nos sentamos en silencio uno al lado del otro. Empecé a llorar. Me incliné y sentí el brazo de Mike rodearme. Mientras me consolaba, le confesé lo que había sucedido en la casa. Le conté sobre Mia, mirando por la ventana, y cómo fui yo quien le dijo que lo hiciera. Mike escuchó. No parecía enfadado, solo triste. Una vez que terminé, me hizo una pregunta. ¿Miraste adentro? Le dije que no. Hizo otra pregunta. ¿Te dijo lo que vio? Le dije que no lo había hecho. Mike asintió. Luego miró la hierba. Podía notar que estaba pensando. Era la misma expresión que tenía cuando clasificaba a los bebés. Estás diciendo la verdad, me hizo señas. De lo contrario, estarías rogando por entrar también. Me tomó mucho tiempo, pero finalmente reuní el valor suficiente para hacerle a Mike una pregunta que había estado ardiendo dentro de mí desde que Mia se ofreció voluntaria para ser una ofrecida.
¿Qué hay dentro de la casa? Mike me miró y por un momento pensé que respondería. Luego se dio la vuelta. Después de un momento hizo señas. Cuando sea tu turno de ir, te lo diré. No hablamos más después de eso. Eventualmente Mia despertó y le dimos el analgésico. No lo necesitaba. Sus ojos brillaban en el momento en que se levantó de la mesa. Una vez que se administraron las inyecciones, se levantó sin ninguna ayuda y partió sola en dirección a la casa. Mike y yo la seguimos por detrás, colina arriba, más allá de las multitudes. Todos nos miraban solemnemente. Pude ver a los padres de Mia sollozando cuando pasamos junto a ellos. Intentaron hacerle señas a su hija, diciéndole que volviera, que no fuera, pero Mia ni siquiera miró en su dirección. Mia y Mike llegaron al umbral. Encontré mi lugar entre la multitud. Observé cómo Mia pisaba el porche. Se le ofreció analgésico extra. Luego lo rechazó. Mike guió a Mia hasta la puerta y la abrió. Sin siquiera mirar atrás, Mia entró. Mike cerró la puerta y esperamos. Después de una hora, la gente comenzó a irse. Después de otra hora, solo quedábamos yo, Mike y los padres de Mia. Para la quinta hora, solo estábamos Mike y yo. Estaba cansada, pero no quería dormir. Seguía esperando que Mia emergiera, que el pomo de la puerta girara y ella saliera, emocionada de verme y lista para dejar de lado cualquier locura que se le hubiera metido en la cabeza por mirar en esa ventana. Pero sabía que era una falsa esperanza. Se había ido. Mike se fue para darme algo de tiempo a solas con la casa. Lloré y caminé de regreso al lecho de flores, donde Mia y yo, solo unos días antes, habíamos estado soñando sobre lo que había dentro de esta casa maldita. Miré la ventana e incluso, con todo el horror del día pasado, sentí ganas de mirar adentro. Quería ver qué había hecho que Mia estuviera tan dispuesta a renunciar a la vida misma para poder estar allí con eso. Pero las cortinas estaban corridas firmemente, así que me di la vuelta y bajé la colina. No sé qué me hizo hacerlo, pero a medio camino del campamento miré hacia atrás. Había algo escrito en la ventana. Las letras brillaban a la luz de la luna. Deben haber sido escritas en el tiempo que me tomó llegar al pie de la colina. Al principio pensé que las palabras estaban escritas en negro. Regresé subiendo hacia la casa y se volvían más y más rojas con cada paso. Estaban escritas con sangre, la sangre de Mia. Mi corazón se detuvo cuando leí lo que decían. Las palabras deletreaban mi nombre y luego un mensaje: Mike miente, habitación malvada. Al día siguiente me colé en el coche de Mike cuando se fue al pueblo. No se lo dije a mis padres ni a nadie. Nunca se nos prohibió irnos. Es solo que nadie lo hacía nunca. Nadie quería. Solo ahora me doy cuenta de lo extraño que suena eso. Una vez que llegamos al pueblo, salí del coche y corrí a un callejón. Los edificios eran enormes. Tuve que reprimir mi asombro. Nunca supe que se pudieran construir cosas tan altas. Cuando miré hacia el coche, vi a Mike mirando en mi dirección. Parecía triste. No esperé a ver si me perseguiría. Corrí tan rápido como pude. No creo que él siquiera intentara seguirme. La policía me encontró. Les conté sobre Mike, la casa, la comunidad. Nunca pudieron encontrarla, aunque lo intentaron varias veces. Nunca pude darles la ubicación correcta.
Eventualmente, fui reintegrada en la sociedad. Fui a la escuela pública. Pasé tiempo en el sistema de acogida. Ahora soy adulta y el mundo ha cambiado mucho. Yo también he cambiado, pero nunca olvidé la casa, la ventana y la sangre brillando a la luz de la luna. Ayer estaba mirando en Google Maps el bosque donde solía vivir. Había hecho esto muchas veces antes y no había encontrado nada. Nunca creí realmente que funcionaría, pero esta vez algo llamó mi atención. Una forma peculiar, un pequeño círculo de verde claro, con una mota oscura en su centro. Hice zoom y mi corazón dio un vuelco. Ese techo, esas tejas, la casa. Mi yo más joven quería mantenerse alejada para siempre, pero mi yo mayor ha tenido tiempo de pensar en Mia, en lo que pasó esa noche cuando miró por la ventana. Esa luz que vimos se ha incrustado en mi cerebro. Esas preguntas aún permanecen. ¿Qué vio Mia? ¿Qué hay en esa casa? ¿Y por qué mintió Mike al respecto? Quizás si vuelvo, lo averiguaré. Mike me debe algunas respuestas. Esto fue noche de horror. Si sobreviviste a estas historias, suscríbete, porque lo más aterrador aún está por llegar.